Bienvenido a un nuevo podcast de Pensando en Política, junto a Tomás Silva, director de Políticas Públicas de la SECH, y Marco Bravo, director de Pensando en Política. Las pymes durante el último tiempo han enfrentado meses súper complicados. A los problemas que ha generado la pandemia se suman los difíciles meses del estallido social. Es en este contexto que nos acompaña Soledad Obando para hablar de los desafíos que enfrentan los emprendedores en esta crisis y los obstáculos que han enfrentado para poder atravesar esta misma crisis. Ella es directora ejecutiva de la SECH y cuenta con más de 24 años de experiencia en la industria financiera para las pymes. Bienvenida, Soledad, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, yo a todos y gracias a ustedes por invitarme. Soledad, nos gustaría hablar sobre qué desafío, en tu perspectiva, enfrentan los emprendedores en este escenario. Chuta, yo creo que es un desafío como nunca en la vida lo enfrentaron en una situación de una crisis que es inédita para el planeta y que tiene efectos, por supuesto, sanitarios, pero que rebotan definitivamente en efectos económicos. Nos encontramos contra un mundo de empresas que en general tiene poca espalda financiera para soportar mucho tiempo sin funcionar, ¿no? Y si bien en algunos espacios han cumplido un rol súper importante, o sea, yo hoy día veo cómo desde el punto de vista del abastecimiento, los almacenes de barrio y otro tipo de actividades han aportado a poder sobrevivir esta situación sanitaria en la gran mayoría de los casos. Hoy ya estamos viviendo una situación muy compleja y que básicamente está explicada por la falta de capacidad para poder vender por razones obvias, ¿no? Y el gran desafío es que si entendemos que efectivamente, como lo han dicho las autoridades, este es un shock que es muy terrible, pero que es acotado, o sea, que no es infinito, que no va a durar para siempre, que tiene lo más fuerte ocurre en un periodo transitorio y ocurre en un periodo de tiempo. La gran pregunta, y en lo que hemos estado todos trabajando en este tiempo, es cómo hacemos para apoyar estos negocios para que puedan sobrevivir este shock y no mueran en el intento, ¿no? Y después puedan salir adelante y seguir funcionando y aportando todo lo que tienen que aportar en cantidad de empleo, el tipo de servicios que entregan, que son muy importantes para las distintas industrias, cómo forman parte de las cadenas productivas, porque las pymes no viven en un mundo aislado, forman parte de una cadena productiva que están linkeadas con sus clientes, pero también con industrias más grandes, con empresas más grandes, ¿no? Y por lo tanto, todo eso da como un panorama de por qué es tan importante apoyarlo. Las pymes en Chile son casi 1 millón de empresas formales, y eso significa el 98% de las empresas en Chile. Y dan aproximadamente, la formal, aproximadamente el 48% del empleo. Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta que no es una preocupación menor como país la que tenemos que tener para que estas empresas puedan sobrevivir esta crisis, ¿no? Y por otro lado, también uno se da cuenta que hay un montón de otros emprendedores que no son formales, que se estima que más o menos son 1 millón más, no formales, ¿no? Entonces es un mundo enorme de gente que de alguna manera arma el tejido finito de esta carretera, como, yo no sé si es carretera, es como un conjunto de cañerías entrelazadas donde juegan un rol, están en la capilaridad, ¿no? Juegan un rol muy importante. Y hoy día yo te diría lejos la mayor problemática es cómo enfrentamos eh, la falta de ingresos para poder sostenernos, no tener que cerrar y no tener que partir todo de nuevo después, ojalá para la gran mayoría de ellos. Sabemos que a lo mejor es difícil hacerlo para todos, pero para la gran mayoría de ellos, sobre todo a los que les estaba yendo bien, desde, yo te diría, antes del estallido social, porque además venimos de un minuto en que ya el estallido social les había afectado bastante. ¿Consideras que en ese sentido el rol que van a cumplir va a ser la piedra angular para la recuperación después? O sea, en la medida que se puedan proteger, vamos a poder rehabilitar la economía posterior a esta crisis. Sí, pues sí, la capacidad de la economía de darle empleo a todo el mundo no está concentrada solamente en las grandes organizaciones, ¿no? Entonces, cuando estamos mirando que recuperar no significa volver a empezar a recuperar los empleos, ¿no? Que la gente pueda volver a generar, a tener ingresos, porque esto es como un círculo, cuando uno lo mira y de repente esta crisis nos ha llevado a entender cómo todas estas cosas están entrelazadas, es como un círculo que puede ser vicioso o virtuoso. De que va a ser difícil, de que va a haber cero daño, eso no es posible, ¿no? Pero ¿cómo hacemos medidas para minimizar ese daño, ¿no? Totalmente. En cuanto a tu experiencia, sobre todo en el Banco Estado, en la banca para las pymes, ¿cómo crees que históricamente ha sido el recorrido que han tenido que hacer las pymes en Chile a través de la historia? ¿Cómo han sido las barreras que han tenido que enfrentar también? Yo creo que hay que reconocer que en los últimos 20, 25 años esto ha ido evolucionando
pero también esto nos pilla en un proceso en que no teníamos todo resuelto. Hoy día lo que tú ves en Chile, que del millón, voy a hablar de las formales, porque ya las informales, o sea, no te voy a explicar las barreras que pueden tener para entrar al sistema financiero tradicional, y ahí quizás también uno tiene que entender que hay que también apoyar para ir desarrollando y innovando desde el mundo financiero otro tipo de actores, con otra mecánica, con otra lógica, y que hagamos un mundo muy diverso. Pero si tú ves los últimos 20 años, lo que ha ido pasando es que de 1 millón de empresas formales, que eso ha ido creciendo en el tiempo, pero no, pero estamos ahí, entre las 800.000 y ahora vamos casi en 1 millón en los últimos 25 años. La apertura del mundo financiero a estos negocios más chicos ha tenido una evolución. Quizás no con la rapidez que uno quisiera, ¿no? Porque significa que hay que desarrollar y hay que invertir en conocimiento que no necesariamente la banca tiene, ¿no? La grande dificultad es que tú te encontrás para financiar una empresa pequeña, parte primero por el tema de la información, que es clave para los bancos poder tener buena información respecto del andar de los negocios. Y aquí lo que tú encuentras son empresas formales que no tienen balances auditados, que normalmente lo que tienen es un balance de 8 columnas para efectos tributarios. Y por lo tanto, el trabajo que hay que hacer para entender desde la perspectiva del riesgo, que es la pega de los bancos, o sea, ellos tienen que tener metodologías que les permitan distinguir entre aquellos que valen la pena y no valen la pena. Y esa ha sido siempre una gran barrera, ¿no? De que es muy costoso entender cómo funciona este negocio, dado que la información de los negocios no es una información que además te construya para eso, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, y ahí la especialización de la banca ha tenido una evolución, yo te diría positiva, y aunque suene medio autorreferente, yo creo que hay que reconocerlo, muy empujada también por la labor que ha cumplido Banco Estado, particularmente a través de su filial de microempresa, que hace 20 años tomó una decisión súper audaz y que fue una gran innovación, que fue como ingresar a los más chiquititos, que eran los microempresarios, al mundo del financiamiento formal, desarrollando una serie de métodos y tecnologías que les permitió llegar a una gran masa de clientes, ¿no? Y entenderlo en su lógica, en su realidad. Porque siempre estaba este concepto de que es el banco el que tiene que cambiar, no los clientes los que tienen que cambiar, ¿no? Y uno se tiene que adaptar, y uno tiene que tratar de entender la lógica de cómo ellos funcionan, si en realidad nos interesa apoyarlo, ¿no? Y eso hace que hoy día tú mires este sistema y veas que hay en términos globales, hay cerca de 600.000 empresas. Sin embargo, todavía tenemos algunas carencias. En el caso de los más chicos todavía hay una brecha de acceso. O sea, cuando estaba hablando de la microempresa, más o menos la estimación es que hay un 40% y quizá un poquito menos de las empresas formales en microempresas que tienen acceso al sistema financiero tradicional. Y en las pymes, que es pequeña y mediana, si bien la mayoría de las empresas tienen un banco, porque prácticamente no puede funcionar si no tienen un banco, ¿no? Y han tenido acceso a algún formato de financiamiento, que puede ser incluso una línea de crédito, lo que tú puedes encontrar es que la calidad de ese financiamiento es muy mala. En general es de corto plazo, en general es muy estándar y poco especializado en términos de los ciclos de los negocios, de las distintas actividades económicas, ¿no? Con tasas de interés que son altas, que bordeaban antes de la crisis en torno al 20% anual. Imagínate, yo le pregunto a un empresario grande ¿qué te parecería a ti si te financiaras al 20% anual? ¿No? Con tasa de interés alta, con financiamiento muy estándar y poco adecuado a la lógica y a las características de cada uno de los negocios, y con escasez también de financiamiento de largo plazo, ¿no? De hecho, cuesta armar estadísticas de largo plazo, uno se tiene que poner bien generoso para definir el criterio de largo plazo, porque en general estas empresas pequeñas se financian en promedio 36 meses, y a veces hay proyectos de inversión que requieren mucho más que eso para empezar a rendir los frutos, y sin embargo tú tienes que empezar a pagar el crédito antes que el proyecto esté rentando. Entonces eso también ha ido apretando un poco el sistema financiero. Yo siempre he creído que hay una tremenda oportunidad para la banca en este sector, porque si hay algo que tienen bueno las pymes, a pesar de todas estas dificultades, que son muy buenos pagadores, porque a diferencia de lo que puede pasar con una institución más grande, acá tú te relacionás con personas, y son personas súper agradecidas de la oportunidad cuando un banco le abre la puerta, los ejecutivos en los bancos son clave para la relación con la pyme, porque no hay solamente una relación técnica y meramente financiera de negocios, sino que también hay una relación personal de mucha cercanía, y por lo tanto en general son muy buenos pagadores.
Hoy día probablemente si nos metemos a ver cifras de morosidad en las pymes no vamos a encontrar buenos resultados. La pregunta es si esos buenos resultados es porque son malos pagadores, porque no tienen buena cultura de pago, o porque han estado viviendo momentos difíciles que no le han permitido enfrentar sus obligaciones como ellos lo venían haciendo históricamente, y yo creo que la respuesta es la segunda, mayoritariamente. En ese sentido, Soli, ¿cómo tú nombraste que el Banco Estado es el que se ha puesto como la camiseta por las pymes, pero ¿qué pasa con el resto de la banca, con su comportamiento detrás? ¿Qué es lo que lo está frenando? ¿Cuáles son ¿Por qué hay tanta distancia entre la pyme y el resto de la banca? A ver, quiero hacer una distinción. La pyme, en general, todos los actores bancarios están ahí. Y no son muchas, ¿eh? Pequeñas y microempresas, pequeñas y medianas son del orden de 230.000. De ese millón, la gran masa. Hay cifras bien heavy en nuestra economía. O sea, el 80% de las empresas en Chile venden menos de 10.000 UF al año. Esa es la realidad. O sea, somos un país de emprendedores, pero somos un país de emprendedores chicos, ¿no? Ahora, vende menos de 10.000 UF, son la mayoría, pero también por eso participan poco en las ventas, porque obvio, pues, si tienen ventas pequeñas, ¿no? Entonces, yo te diría que la más grande, hay dificultades, como te digo, de calidad del acceso, pero están prácticamente los bancos más grandes de la plaza, los 6 bancos más grandes de la plaza están en ese mundo. Están activos y se pelean un poquito los clientes. Pero en los más chicos, ¿no? El desarrollo de tecnología y métodos lo hizo Banco Estado, ¿no? ¿Por qué el resto de la banca no quería meterse en este mundo de los más chicos? Yo creo que hay desconocimiento cómo funciona, ¿no? Por alguna razón no ha habido, yo no sé si visión, voluntad, salvo un par de actores que no han sido muy relevantes, pero que por lo menos he visto la intención de querer entender cómo funciona este mundo, ¿no? De entenderlo bien, de invertir en tecnología, y cuando hablo en tecnología no estoy hablando solo de TI, tecnología dura, sino que en tecnología también de desarrollar conocimiento, de cómo llegar, de cómo innovar para tener modelos. Se habla que los modelos, que acá como tiene que el modelo que tiene Banco Estado, ¿no? Que van los ejecutivos a terreno, un modelo muy caro, pero bueno, podemos innovar sobre ese modelo y ver cómo lo hacemos más eficiente, y no he visto la estrategia ni la voluntad de la estrategia de negocio de los actores para invertir en aquello, ¿no? Entonces lo que ha ido pasando es que al final han ido apareciendo otros actores que han ido complementando más el trabajo que ha hecho Banco Estado Microempresa, pero probablemente no con el alcance y la masividad que se requiere, ¿no? O sea, Banco Estado Microempresa es demasiado grande, tiene cerca de 700.000 clientes y casi, por las cifras que entregaron ahora último, cerca de 250.000, 270.000 deudores, vigente hoy día, porque la gente va pidiendo crédito, los va pagando y no todos están endeudados en el mismo tiempo. No sé cuántos millones de crédito habrá dado ya en su historia de más de 20 años de trabajo en este mundo. Esto puede ser que tenga relación con, porque tú hablas de la estrategia, también de las tecnologías, puede tener relación con, de hecho en el programa anterior nosotros conversamos de la inteligencia artificial, del análisis de datos, que son cosas que se van necesitando también en el emprendimiento. ¿Crees que nosotros como país tenemos una institucionalidad que pueda ayudar a los emprendedores en ese sentido a desarrollar nuevas técnicas, nuevas tecnologías? ¿Qué falta en ese sentido también? Mira, vamos a ponernos de otro lado. Estamos hablando en este caso de los actores financieros y de una visión que uno ha visto que no está desde la estrategia, ¿no? Y del alto nivel como para invertir y querer arriesgarse y profundizar en esto, ¿no? Y las explicaciones pueden ser muchas, desde otras opciones de negocio más rentables que esta, rentabilidades que se pueden tener más rápido, o sea, pueden haber múltiples explicaciones. Pero también, tal como decís tú, yo creo que también uno puede abordar esta dificultad desde el lado de la demanda. Y la demanda también tiene dificultades, porque la demanda es una demanda que tiene poco entrenamiento en esta materia. Los microempresarios no tienen mucho, no se manejan, y las pymes, aunque sean profesionales, el mundo financiero es un mundo muy duro. Muchas veces te pasa, y a mí me pasa constantemente, me pasa cuando estaba en el banco y ahora en la CIS también, te voy a hablar con las pymes y te dicen, oye, yo entro al banco y el ejecutivo me habla en chino cantonés, o sea, no entiendo nada de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, de alguna manera uno también podría intervenir desde el lado de la demanda, generando competencias, capacidades, ¿no? Y conocimientos que te empoderen más, o sea, que tú llegues a sentarte a la institución financiera como de igual a igual, ¿no? Sé que no lo vamos a lograr solo esto, pero creo que eso también hay que abordarlo. De igual a igual, no hay esta simetría de poder por el conocimiento.
Se dan cuenta que se produce una asimetría de poder porque yo no conozco la técnica, tú tienes el poder, ¿no? Porque tú tienes una lógica en tu cabeza que yo no entiendo y estoy todo el rato tratando de adivinar para ver cómo me decís que sí, pero que me cuesta muchísimo entender. Y ahí yo creo que la tecnología efectivamente puede jugar un rol importante, ¿no? En términos no solo de cómo yo me capacito y entiendo, sino que cómo hay herramientas que me pueden ayudar a decir, que te puedan ayudar a construir herramientas usando inteligencia artificial que te puedan ayudar a armar las cosas para decir, oye, este es el tipo de informe que yo le debo llevar al banco y me lo hace sencillo, me lo hace fácil, ¿no? Etcétera. Y en ese sentido yo creo que el rol de todo lo que se llama como, antiguamente se llamaba la red de fomento, ¿no? Los Corfos, Cercotec y todas las otras instituciones del Estado que están trabajando en habilidades, es muy relevante, muy relevante, sobre todo de llegar a la masa, no quedarnos solo porque aquí lo que pasa, y en eso yo soy un poquito crítica de repente con el tema de la transformación digital en el mundo de las pymes, porque de nuevo también le empezamos a hablar con un lenguaje que ellos no entienden. Entonces, fíjate que con la sensación que estos pagallos así súper cool y súper innovadores tecnológicos que están buscando hacer una empresa tipo Facebook y no para mí. No logro entender la utilidad para mí. Claro. Entonces tú empecé a hablar de términos de machine learning, inteligencia artificial, le metí un montón de cosas en inglés y te empiezan a quedar mirando así como... entonces, yo creo que tienen que aprenderlo, pero también creo que podemos hacer un esfuerzo por transformar eso en cosas más... en un lenguaje más fácil, más ágil, cuando además entendemos que el compadre que tenemos delante, a mí me mandaron un video el otro día que me encantó, esto es una pyme, decía, te voy a presentar en mi equipo, y salía el mismo tipo con distintos sombreros, el gerente de finanzas, el gerente de recursos humanos, y era en la administración de finanzas, y era el mismo emprendedor con terno, ¿no? Después salía el gerente de recursos humanos, y disfrazado de todos los roles, y es el mismo personaje. Y cuando de repente nos obsesionamos por convertir a esa mujer o hombre en superhéroes que son expertos en todo, cuando en una empresa grande todas esas cosas las hacen muchas personas, ¿no? Creo que nos equivocamos. Y yo sigo insistiendo que yo creo que ahí la tecnología puede tener una forma de ir supliendo ciertas especialidades que el emprendedor no va a tener, o el pyme no va a tener, pero que podría suplirla a través de, no sé, millones de cosas, todas las que a ustedes se le pueden ocurrir, podcast, asistentes virtuales y un montón de cosas que podrían contribuirle de manera más económica a acceder a esos conocimientos un poquito más procesados, porque además el tipo tiene poco tiempo, muy poco tiempo. Oye, Sole, te vuelvo a traer el tema de financiamiento y comportamiento de la banca. Hemos leído durante las últimas 2 semanas el tema de la famosa ley FOGAPE que se discutió en el Congreso, y queríamos saber un poco, para que les cuente a los que nos están escuchando, ¿qué es el FOGAPE y cómo nació este programa? A ver, primero, ¿qué es lo que es el FOGAPE? El FOGAPE, el Fondo de Garantía de Pequeños Empresarios, es un fondo de garantía que surgió por allá por los años 70, creo, si no me equivoco, ¿no? Y que en el fondo lo que busca es subsanar otra de las debilidades de por qué a la banca le costaba atender a este tipo de clientes, que es la ausencia de garantía. Entonces, históricamente, hace 20 años atrás, si ustedes hubieran existido en esa época, pues somos jóvenes, eran muy chicos, la gran problemática del financiamiento era, hoy esta gente no tiene garantías, ¿no? Porque no tiene la casa, que era como las tradicionales garantías, no la casa o la garantía hipotecaria, en bienes, prendas, etc., ¿no? Y cuando las tenían, su valor era muy pequeño, entonces limitaba mucho el acceso al financiamiento por la estructura financiera y las normativas que son reales, ¿no? Y nace el FOGAPE como una forma, un fondo que es del Estado, ¿no? Que es una figura jurídica del Estado, que lo que busca es suplir esa ausencia de garantías para las pequeñas empresas y microempresas, y por lo tanto facilitar su acceso al crédito, o sea, que tú podís llegar con tu garantía, ¿no? Es un fondo que los bancos postulan, ¿no? Se licita cada cierto tiempo. Eso es un fondo de garantía. El fondo de garantía no tiene ventanilla. Mucha gente me pregunta a mí, ¿dónde voy a pedir un crédito FOGAPE? A un banco. Y prácticamente todos los bancos que existen en Chile que tienen programas pymes, si uno se mete a la página del FOGAPE, prácticamente todos operan con el FOGAPE, ¿no? Es lo normal. ¿Todas las pymes se enteran de que al momento de pedir ese crédito es FOGAPE, o de repente pueden pensar que es de un banco? Sí, de hecho a mí me llegan siempre muchas preguntas: ¿dónde puedo postular un crédito FOGAPE? ¿Dónde, que como el fondo yo lo traducía es, ¿dónde queda la oficina del FOGAPE? No, el FOGAPE no da créditos directamente, los créditos se dan a través de los bancos. Aparece un listado más o menos de los bancos con los que uno puede acceder a ese FOGAPE. Sí.
que están operando, que tienen como garantía, que licitaron, se adjudicaron recursos y por lo tanto las tienen disponibles para sus clientes. Ahí en ese sentido, el que llega más rápido al banco se adjudica en el fondo lo que tenga que ver con FOGAPE. ¿Qué pasa después cuando se acaba este fondo? Porque no es infinito. No, pero tiene mecanismo el fondo. Mira, hasta el minuto nunca nos ha pasado que tú digas, oye, no le alcanzó plata. ¿Cachai? Porque también en la medida que los créditos se van pagando, se van liberando nuevos fondos, ¿no? Y tiene toda una lógica financiera de cuántas veces se puede apalancar, etcétera, etcétera, etcétera. Que hasta el minuto, por lo menos en estos años, yo no he visto que hayamos tenido problemas como que un día el fondo diga, oh, ¿sabes que no puedo seguir garantizando más crédito porque se me acabó la plata? ¿Cachai? No, eso no ha ocurrido. Me imagino que siempre debe ser un proceso que lo fundamental es que sea transparente y ágil. Y no es- yo lo que he visto del FOGAP, que también no es primera vez lo que he visto que no se utiliza primera vez para una crisis. Se utilizó en el caso de la crisis del 2008. Eh, ¿Cuál crees tú que fue el rol que jugó en ese minuto y si se está tratando de hacer algo parecido, me imagino? Sí, ahora esto tiene otras dimensiones. O sea, el FOGAPE nunca lo habían capitalizado en estas dimensiones con 3.000 millones de dólares. Esto es inédito, ¿no? Inédito, 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 inédito. O sea, nunca a este nivel, ¿no? Pero sí, me imagino que también habrá sido eso parte de la decisión de la autoridad de utilizar este mecanismo porque fue efectivo en la crisis del 2008, que de alguna manera mitiga el riesgo, porque el gran problema en los periodos de crisis para los bancos es cómo yo decido a quién sí y a quién no, y de alguna manera me ayudan a mitigar el riesgo porque sé que estoy enfrentando un riesgo más alto y una incertidumbre más alto por cada peso que estoy entregando. Y esto tiende a bajar esa tensión que es financiera y que tiene que ver con el modelo, cómo funcionan los bancos, ¿no? Entonces, funcionó súper bien en el 2008, ¿no? Permitió que se dieran financiamiento a tasas razonables. En ese tiempo no se hizo fijación de la tasa, ¿no? A tasas bastante razonables y que no se cortara el flujo, porque esa fue una crisis, como te conocen, en el 2008, bien financiera y de liquidez de la banca y de las empresas, ¿no? Entonces ahí el tema de meter lucas era muy importante. Lo distinto es que las empresas sí estaban vendiendo, eso es distinto. Pero entonces es parecido, pero no es igual, ¿no? Pero en esa época funcionó súper bien y es un buen mecanismo, y en ese sentido yo creo que fue una decisión atinada. Ahora, el tema es que todo lo que sabemos y las cosas y las burocracias que uno vio en el pasado y que a lo mejor no le puso toda la energía para resolverlas porque igual funcionaban, hoy día por el requerimiento de inmediatez es muy importante que sea muy ágil el proceso. Porque tú no puedes llegar, o sea, en la última que llegué en 4 meses más, ya en el camino se te murieron un montón. A mí hay gente, ayer me preguntaban, yo le decía, no, es que todas las empresas que van a morir, yo le digo, las que ya murieron, ya llevamos casi 2 meses en esto. Claro. O sea, mientras más tiempo pase, más difícil va a ser. Exactamente. Y lo peor de todo es que vaya a ir perdiendo empresas buenas, porque estos los economistas son bien jodidos y me dicen, oye, pero acá no todo el mundo son buenas, no todas las empresas valen la pena, sí, pero hoy día estáis perdiendo buenas empresas también. Totalmente. ¿Y qué otras alternativas de financiamiento se podrían explorar nuevas? Bueno, hablaste hace un rato de unas alternativas con la AFP. ¿En qué consistiría esa idea? Hay una conversación, sí, la AFP que anunciaron y estamos tratando de ver también cómo colaboramos con nuestra mirada. Que hace tiempo atrás ya anunciaron que ellos querían poner una cantidad de dinero para armar como un fondo que permitiera también facilitar la llegada a capital y el acceso a financiamiento finalmente de capital de trabajo para las empresas chicas, ¿no? Y eso es una alternativa. Pero el tema más importante es que cuando uno mira todas estas problemáticas, avances y desafíos y brechas que traíamos antes de la pandemia, uno dice, pucha, como si las traíamos antes, hasta es difícil que las arreglemos ahora con los mecanismos tradicionales. Entonces ahí lo que ha salido es la respuesta de decir, oye, ¿por qué no usamos también en los mecanismos no tradicionales ahora? Y vemos que en Chile hay una industria de factoring interesante, hay cajas de compensación, hay cooperativas y hay fintech de muy buena calidad, que podrían tener capacidad sobre todo para llegar a aquellos que a los bancos les cuesta llegar. Porque aquí no solamente te vayas a quedar afuera por las brechas tradicionales, sino que además acá vas a entrar con otras problemáticas. ¿Hasta dónde puedes relajar o no relajar desde la banca los informes comerciales? El tema de la antigüedad de las empresas. ¿Eres capaz de entender empresas que el último año, el 2019, entre abril de 2019 y diciembre del 2019, se crearon 100.000 empresas en Chile? Esas empresas hoy día no tienen ni una posibilidad de entrar al banco.
Oye, Solé, una pregunta que me quedó ahí en el tintero, sobre todo hablando del tema de la ley FOGAPE, para que los emprendedores también entiendan, ¿los emprendedores ya pueden acceder a lo que se promulgó en el Congreso? Bueno, hoy día, a la fecha de hoy, ¿no? La ley no está promulgada aún, falta un instrumento que es súper importante, que es el reglamento del FOGAPE, que operativiza después esta ley, pues ustedes saben que las leyes son grandes definiciones y después hay un reglamento del FOGAPE que operativiza, que no lo conocemos aún, no sabemos en qué estado está ese reglamento, pero que puede ser muy clave porque ahí se va a jugar la operatividad de esta herramienta y qué tan ágil puede ser, y aún no la conocemos, y muchas definiciones que se acordaron y que se anunciaron que no quedaron en la ley, que están ahí, como por ejemplo el 45% del fondo se destinara a pyme, que no se acordó por ley, pero se comprometió a ponerlo en el reglamento, o el tratamiento de los informes comerciales, ¿no? Esto de que las empresas de menos de 25.000 UF se les aceptara, o sea, se les pidiera que estuvieran al día a septiembre de 2019, o sea, hasta antes del estallido social, ¿no? Y eso que todo eso se comprometió el reglamento, entonces es bien clave ese instrumento. Y lo tercero importante es el procedimiento operativo que cada banco arme para los delivery. Entonces, si tú vas a hablar hoy día con los bancos, pues, oye, ¿usted cómo va a funcionar? Te decir, mira, es que todavía no lo tengo muy claro porque todavía no está la ley, no está el reglamento. Entonces, estamos como hoy día de verdad estamos en una situación bien compleja, porque estamos súper apretados en una cosa que nadie entiende mucho. Hoy día leí en el diario que decían que la autoridad había dicho que la próxima semana debería estar esto ya funcionando. Hay un banco que dijo que los clientes se tenían que escribir en la web y que ellos a fines de esta semana iban a empezar a dar, ya a entregar las primeras operaciones, ¿no? Y ahí nuestro mensaje todo el rato ha sido, ¿sabéis qué? Bueno, ¿en qué le ayudamos? Porque en realidad necesitamos que esto funcione ayer, o sea, necesitamos que funcionara ayer. La ley se aprobó súper rápido, el gobierno la presentó rápido, los parlamentarios se apuraron en aprobarla, entonces ya llevamos un par de días en esto y la desesperación cunde. Cada día que pasa son empresas buenas que se están muriendo por falta de capital. Entonces, ahora, yo lo que le diría a los emprendedores y a las pymes con toda esa capacidad, esa perseverancia y el ser busquilla, que te inscribáis en todo. O sea, Banco Estado dice que hay que meterse en la página web, inscríbete en la página web. No te vayan a decir después, oye, te quedaste fuera porque no te inscribiste, inscríbete en cuanta página web de los bancos y de tu banco, ¿no? Es muy probable que si tú le vayas a preguntar hoy día al ejecutivo de la sucursal, ese ejecutivo no va a saber más que generalidades, ¿no? Para que tampoco la enganche con los pobres ejecutivos que atienden a los clientes, porque esto no ha bajado, sí. Entonces yo de verdad espero que le pongamos un poquito más de acelerador y que nos apuremos y que esta semana sea la semana de las claridades, ¿no? La cantidad de gente que nos pregunta a nosotros, y de verdad angustia no poder contestarle, te dan ganas de tener tu propio banco, para decir, si yo fuera dueña de los bancos, le podría decir cómo van a funcionar, pero no puedo porque no sé, ¿no? Entonces, de verdad, urge celeridad en la claridad para que esto empiece a funcionar, porque como repito, esto es de urgencia para ayer. Oye, Sole, y en ese sentido, bueno, nosotros sabemos que la SEC tiene un número importante de socios, cercano a los 40.000, de los gremios más influyentes de Chile, y en ese sentido, ¿qué rol ha jugado la Asociación de Emprendedores en la crisis? Bueno, yo me siento voy a partir diciendo que me siento muy orgullosa de estar acá precisamente por el rol que hemos jugado. De partida con un mensaje o con una claridad muy grande desde nuestro presidente y nuestros directores y todo el equipo que trabajamos en la SECH, muy grande de que acá para nosotros no hay contradicción entre cuidar la salud y el tema económico, ¿no? Y de hecho nuestra primera llamada fue decirle a nosotros sabemos que es duro para una pyme, para un negocio chico, decirte quédate en tu casa, pero en realidad esto es vida.
¿no? Quédate en tu casa. Y acto seguido decir, oye, ¿sabéis qué es lo que necesitamos hacer? Y empezar a ponernos a disposición de las autoridades y de todos los tomadores de decisiones en términos de levantar las problemáticas y de proponer por dónde deberíamos ir. Ha sido súper importante una mesa que se empujó desde la SECH, pero también desde la Multigremial Nacional y de la CONAPYME, que son gremios súper grandes de emprendedores, que es con la que hemos ido funcionando en este último mes, ¿no? Para trabajar y aunar juntos, punto de vista, para estar más ordenados, para hacer un aporte finalmente también al Estado, ¿no? De cómo lo vemos y todo, donde está el Estado con nosotros en esa mesa están todos estos gremios que representan, se muere la cantidad de gremios, ramas, actividades, representación de regiones que hay ahí, muchísimas, ¿no? Está también el Estado, tenemos representantes de ambos ministerios, Hacienda y Economía en esta mesa, y por supuesto el mundo parlamentario, ¿no? Y de ahí han ido surgiendo las prioridades, hemos podido estar más coordinados nosotros como mundo PYME, y lo que creo que eso ha sido muy bueno para el Estado y también para el Poder Legislativo, ¿no? Del nivel de alineamiento y de coordinación que hay, porque aquí hay poco tiempo y por lo tanto tenemos que estar todos muy claritos en lo que necesitamos. Y creo que en eso hemos jugado un rol súper importante, o sea, nosotros nos sentimos súper protagonistas de la primera parte de la aprobación de la ley, hemos dado todas las alertas de implementación desde el día 1, ¿no? Y hemos dado todas las alertas de implementación y nos hemos puesto a disposición para apoyar en la implementación, y hemos hablado con la banca, hemos hablado con la autoridad, hemos hablado con todo el mundo, ¿no? Y le hemos dicho la importancia de no fallar con las expectativas que ellos mismos le han planteado al mundo de las pymes, ¿no? Porque eso es bien tremendo. Entonces, siento que hemos jugado un rol que tiene que ver con los principios que no, o sea, nuestra absoluta abnegación y el debernos completamente al mundo del emprendimiento de las pymes, pero también con nuestros valores de la colaboración, de la innovación, de querer aportar, de no solo criticar, sino que también proponer. Y yo creo que hemos jugado un rol súper importante en esto. Pues no sé cómo lo ve usted, Tomás, ahora yo te voy a entrevistar a ti. No, ha sido claro, estamos ahí trabajando. Con mucha capacidad técnica, eso también bien importante, hemos tratado de ser lo más riguroso. Mucha gente que anónimamente nos ha ayudado en lo técnico, y eso ha sido muy importante, para poder llegar con... Mira, lo entretenido de este tiempo es que nosotros llegamos con la propuesta, no llegamos con la pura pedida y la pura queja. Sí, yo creo que finalmente eso es clave, ser propositivo siempre, porque finalmente hay que entender también que el gobierno y los parlamentarios están con 50.000 problemas dentro de la cabeza, y un problema más el tema de las pymes. Entonces, si es que uno trae solamente problemas, no genera soluciones, y nosotros siempre esa ha sido la lógica desde ASECH, presentar el problema, pero con la solución acompañada al lado, para que se pueda implementar de una manera más rápida y llegue de manera eficiente también a nuestros socios y a todas las pymes en general. Creo de todas maneras que en la medida que seamos capaces de proteger a los emprendedores, vamos a poder salir más rápido de la crisis. Te damos las gracias, Soledad, por haber estado con nosotros en el programa. También a Marco y a Tomás y a todos por haber dado un poquito más de perspectiva a lo que están viendo los emprendedores hoy en día. No, yo solo quiero devolver las gracias y agradecerle a usted y también felicitarlos. Creo que este tipo de iniciativas y estos espacios para conversar son muy importantes hoy día, y entregar contenido es fácil, pero también que son importantes que la gente conozca y que esté informada. Así que felicitaciones a ustedes por esta iniciativa. Oye, Sole, y si puede hacer un llamado a los emprendedores que no son parte de ASECH también, si se pueden acercar, nosotros estamos con las puertas abiertas de poder atender a cualquier emprendedor que lo requiera. No, por supuesto, a todos, bienvenidos en la SECH amplia, inclusiva, disponible para todo el mundo, en lo que podamos ayudar, siempre lo vamos a hacer. Estamos tratando ahí con toda una red de gente que nos ayuda de poder orientarlos en distintas cosas. Hoy día lo que más nos preguntan es de los bancos y de la ley de protección al empleo, ¿no? Y estamos en la respuesta en el 1 a 1, pero también nos dan a nosotros input para saber qué es lo que tenemos que seguir peleando. Bueno, no me gusta decir peleando, tenemos que seguir empujando, ¿no? Bueno, muchas gracias de nuevo. Lo esperamos en un nuevo podcast de Pensando en Política.